Antes del anuncio, el recorrido silencioso de Adria Arjona hasta encontrar su equilibrio, mucho antes de que su nombre apareciera en grandes producciones internacionales o de que los medios de entretenimiento la señalaran como una de las actrices latinas con mayor proyección en Hollywood. La vida de Adria Arjona ya estaba marcada por una constante que definiría gran parte de su carácter: el movimiento. Nacida en San Juan, hija de padre guatemalteco y madre puertorriqueña, creció en un entorno donde las fronteras culturales eran flexibles y donde la identidad se construía desde varios lugares al mismo tiempo. En distintas entrevistas, la actriz ha mencionado cómo esa mezcla de raíces fue decisiva para su manera de observar el mundo. No pertenecía únicamente a un territorio, no hablaba desde una sola referencia. Su vida siempre estuvo conectada con varias realidades a la vez, y quizás precisamente por eso desarrolló desde muy joven una personalidad reservada, analítica y especialmente cuidadosa con aquello que consideraba verdaderamente suyo. Su infancia transcurrió entre viajes, cambios y adaptaciones constantes. Esa experiencia, que para muchos podría resultar inestable, terminó convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas. Aprendió pronto a observar, a escuchar antes de hablar, a entender ambientes nuevos, a encontrar equilibrio incluso cuando el entorno cambiaba. Con el paso del tiempo, esa capacidad se trasladó a su carrera artística. Cuando decidió entrar al mundo de la actuación, el camino no fue inmediato. No hubo una entrada fácil. No hubo una gran oportunidad instantánea. Como muchos intérpretes que llegan a la industria estadounidense, desde contextos multiculturales, Adria tuvo que atravesar el proceso menos visible del éxito. Audiciones largas, personajes que nunca llegaron, meses de incertidumbre y la necesidad permanente de demostrar que tenía algo propio que ofrecer. Nueva York se convirtió en uno de esos escenarios clave. La ciudad representó un punto de crecimiento profesional, pero también personal. Allí empezó a construir una disciplina intensa. Clases, preparación física, análisis de personajes y jornadas, donde la ambición convivía con una presión emocional considerable. En ese periodo, quienes trabajaron con ella la recuerdan como alguien concentrada, meticulosa y extraordinariamente exigente consigo misma. No buscaba fama rápida, buscaba permanencia. Quería una carrera sólida. Quería que cada oportunidad tuviera sentido. Esa mentalidad explica en parte por qué su evolución profesional fue tan progresiva y consistente. A medida que comenzaron a llegar proyectos de mayor visibilidad, también creció el interés mediático. La cámara empezó a seguirla. Los medios empezaron a preguntarse quién era esa actriz latina, con presencia elegante y una carrera en ascenso. Las entrevistas aumentaron. Las alfombras rojas se hicieron más frecuentes. Y con ello apareció una pregunta inevitable. ¿Qué ocurría en su vida fuera del trabajo? La respuesta era casi siempre la misma: silencio. No un silencio incómodo, no un silencio calculado, sino una reserva absolutamente natural. Mientras otras figuras públicas convertían cada etapa sentimental en contenido permanente, Adria optó por una distancia poco habitual. No respondía a especulaciones, no alimentaba rumores, no desmentía constantemente versiones publicadas, simplemente protegía su espacio. Y esa decisión terminó llamando aún más la atención, porque cuanto mayor era su presencia pública, mayor era también la curiosidad sobre aquello que mantenía fuera del foco. Con el paso de los años comenzaron a aparecer señales pequeñas, fotografías durante viajes, presencias discretas, momentos compartidos que no venían acompañados de declaraciones. Nada explícito, nada que pudiera confirmar nada, pero sí suficientes detalles para que seguidores y observadores más atentos percibieran una nueva estabilidad en su vida. Y más allá de las imágenes, había algo que muchos periodistas empezaron a notar durante sus apariciones públicas. Su energía había cambiado. Había más calma en sus respuestas, más serenidad en su manera de hablar, una seguridad menos defensiva y más tranquila. No se trataba de un cambio drástico. Era más sutil que eso, como si detrás del crecimiento profesional hubiera aparecido también una estructura emocional más sólida. Esa percepción comenzó a repetirse en festivales, en entrevistas internacionales, en presentaciones de proyectos. Mientras su nombre ganaba peso en Hollywood, su actitud mostraba equilibrio, y ese equilibrio parecía venir de algo más profundo que el éxito profesional. Algunos colegas describieron esa etapa como un momento de consolidación integral, no solo como actriz, también como mujer adulta que empezaba a definir sus propios límites con claridad. La industria cinematográfica suele imponer una velocidad intensa. Los rodajes cambian ciudades. Los horarios desordenan rutinas. Los vínculos personales se vuelven complejos. La distancia geográfica, la presión mediática y la agenda permanente ponen a prueba cualquier relación. Por eso resulta significativo que justamente en medio de esa etapa tan exigente, comenzara a aparecer en Adria una sensación visible de estabilidad. No hubo anuncios,
No hubo confirmaciones, no hubo estrategias mediáticas, solo la percepción creciente de que alguien acompañaba ese momento de su vida desde un lugar importante. Y cuanto más avanzaba su carrera, más evidente parecía esa transformación silenciosa. El reconocimiento internacional crecía, las propuestas aumentaban. Su nombre empezaba a sonar con fuerza dentro de una nueva generación de intérpretes latinos con presencia global. Pero paralelamente, ocurría algo igual de relevante. Había encontrado una forma de sostener la exposición sin perder el control sobre su intimidad. Y eso no es menor. En una industria acostumbrada a convertir la vida personal en espectáculo constante, Adria Arjona eligió una narrativa diferente. No esconderse, no desaparecer, no negar, pero tampoco entregar cada emoción al consumo público. Ese equilibrio fue construyéndose durante años, y con él también se consolidó la relación que más tarde terminaría ocupando titulares. Una historia que, según personas cercanas al entorno profesional de la actriz, no nació desde el ruido ni desde la urgencia. Fue creciendo con naturalidad, con tiempo, con paciencia, con presencia real, sin necesidad de exposición constante. Ese detalle se volvería decisivo, porque cuando finalmente el matrimonio salió a la luz pública, no apareció como una sorpresa improvisada. Se sintió como la confirmación de algo que llevaba tiempo construyéndose, como el resultado lógico de una etapa marcada por madurez y estabilidad. Mirando hacia atrás, muchas de las piezas parecían encajar. La calma que transmitía, la firmeza emocional, la manera en que hablaba de equilibrio y prioridades, todo parecía formar parte del mismo recorrido. Un trayecto silencioso, profundamente personal y cuidadosamente protegido. La gran pregunta seguía siendo quién ocupaba ese espacio tan importante en su vida. Pero antes de llegar a esa respuesta, había que entender algo esencial. Adria Arjona nunca pareció interesada en anunciar el amor, parecía interesada en vivirlo, y esa diferencia cambiaría por completo la manera en que el mundo conocería su historia. La confirmación inesperada. Cuando Adria Arjona decidió hablar de su matrimonio, durante años, el nombre de Adria Arjona estuvo vinculado a una trayectoria profesional en constante crecimiento y a una vida privada que avanzaba fuera del alcance de los titulares. Era una combinación poco común dentro de la industria del entretenimiento internacional. Mientras nuevas producciones la colocaban en espacios cada vez más visibles, y los medios especializados seguían de cerca cada estreno, la actriz mantenía intacta una línea que parecía muy clara. La carrera podía ser pública. Lo íntimo no necesariamente tenía que serlo. Por eso, cuando finalmente habló de su matrimonio, el momento generó un interés inmediato. No hubo una portada exclusiva. No apareció una gran campaña de imagen. No existió un anuncio acompañado de declaraciones diseñadas para dominar la conversación mediática. La noticia se conoció con la misma naturalidad con la que, según quienes la observan desde hace años, Adria suele manejar los momentos más personales de su vida. Fue precisamente esa sencillez la que produjo mayor impacto. La actriz confirmó que estaba casada, sin dramatizar, sin adornos, sin convertir una decisión privada en espectáculo público. La reacción fue inmediata. Medios de entretenimiento en América Latina, Estados Unidos y Europa comenzaron a destacar la noticia. Las redes sociales multiplicaron comentarios, especulaciones y mensajes de apoyo. El nombre de Adria volvió a instalarse entre las búsquedas más comentadas, pero más allá del impacto inicial, hubo algo que llamó especialmente la atención: el tono. Adria Arjona no habló desde la necesidad de aclarar rumores, ni desde la presión de responder preguntas acumuladas durante años. Su manera de referirse a su matrimonio transmitía otra sensación: serenidad, seguridad, estabilidad, como si no estuviera anunciando una noticia, como si simplemente compartiera una parte de su presente, cuando consideró que el momento era el adecuado. Esa diferencia fue importante, y rápidamente surgió una nueva pregunta. ¿Quién era el hombre que había acompañado a la actriz hasta ese punto tan importante de su vida? Las personas cercanas al entorno artístico describen a su pareja como alguien que no pertenece a la lógica tradicional del espectáculo permanente. Una figura reservada, con presencia discreta, alejada del impulso de exposición pública. Y, según distintas interpretaciones dentro del ámbito cultural, precisamente esa distancia habría sido uno de los factores clave para que la relación creciera de manera sólida. La pareja habría compartido largos periodos marcados por viajes, agendas cambiantes y responsabilidades profesionales exigentes. El trabajo cinematográfico de Adria implicó durante años desplazamientos constantes, rodajes en distintos países, promoción internacional, cambios de ciudad, eventos de prensa, compromisos prolongados, todo aquello que normalmente pone presión sobre cualquier vínculo. Sin embargo, quienes han coincidido con ambos describen una dinámica marcada por estabilidad emocional y una conexión construida desde el tiempo, sin prisa, sin necesidad de mostrar constantemente la relación, sin buscar validación externa.
Ese detalle explica en parte por qué durante tanto tiempo apenas existieron señales públicas. La historia avanzó lejos de los reflectores. Y en una industria donde la atención mediática suele ser permanente, mantener esa privacidad durante años no es algo habitual. Varios analistas de cultura pop señalaron que la decisión de Adria refleja una tendencia cada vez más visible entre artistas contemporáneos. El público sigue interesado en conocer la dimensión humana de quienes admira, pero también existe una valoración creciente hacia quienes establecen límites claros y eligen cuidadosamente qué compartir. En ese contexto, la actriz pareció marcar su propio ritmo. No negó su felicidad, no escondió deliberadamente su relación, pero tampoco transformó su vida sentimental en contenido constante. Y eso terminó dando aún más peso a la confirmación, porque no llegó acompañada de meses de promoción. Llegó desde la tranquilidad, como una consecuencia natural de algo que ya estaba construido. La noticia también despertó especial interés por el momento en que ocurre. A sus 34 años, Adria atraviesa una de las etapas más sólidas de su carrera. Su presencia en producciones internacionales se ha consolidado. La crítica ha valorado su evolución interpretativa. Su nombre tiene peso dentro de una generación de artistas latinos que han logrado cruzar fronteras culturales sin perder identidad. Y paralelamente aparece esta noticia personal, una etapa de estabilidad emocional, un matrimonio confirmado, un presente aparentemente más equilibrado que nunca. La combinación llamó la atención, porque no se presentó como una historia de cuento ni como una narrativa idealizada. Se percibió como algo profundamente real, una relación construida mientras la vida seguía avanzando, mientras existían exigencias profesionales, mientras el tiempo imponía distancia, mientras la exposición mediática aumentaba. Y quizá precisamente por eso generó tanta empatía. Porque el relato no habla de perfección, habla de permanencia, de confianza, de elegir con quién compartir el ritmo complejo de una vida pública sin convertir esa relación en espectáculo. La confirmación también permitió observar otro aspecto de la actriz. Durante años, Adria fue vista principalmente como una intérprete en ascenso, una figura vinculada a personajes fuertes y proyectos ambiciosos. Ahora la conversación incluyó también otra dimensión. La mujer que decidió construir un espacio personal estable mientras su carrera crecía internacionalmente. Y eso transformó la percepción pública, no porque cambiara quién es, sino porque permitió ver otra parte de su recorrido, una parte más íntima, más humana, más silenciosa. Los comentarios de seguidores reflejaron esa idea. Muchos celebraron el hecho de que pudiera compartir la noticia desde la calma. Otros destacaron la coherencia con la forma en que siempre manejó su privacidad. Y algunos señalaron algo que se repitió con frecuencia. En una época dominada por la exposición constante, resulta llamativo cuando alguien decide hablar solo cuando realmente quiere hacerlo. Esa decisión convirtió el anuncio en algo más que una noticia sentimental. Lo transformó en una declaración sobre el tiempo y sobre el derecho a construir una historia personal lejos de la velocidad mediática. Ahora, con el matrimonio confirmado, la atención inevitablemente aumenta. La prensa observa. El público pregunta. La curiosidad crece. ¿Aparecerán juntos en futuros eventos? ¿La actriz compartirá más detalles? ¿Seguirá manteniendo el mismo equilibrio entre apertura y reserva? Por ahora no existen respuestas definitivas. Y quizá precisamente ahí está el valor de esta historia. Porque incluso después de la confirmación, Adria Arjona continúa manejando su vida con la misma lógica que ha mantenido durante años. Hablar cuando lo considera necesario, proteger lo que para ella merece protección, y avanzar a su propio ritmo, sin ruido innecesario, sin presiones externas, con la tranquilidad visible de quien parece haber encontrado algo especialmente difícil de conseguir dentro del mundo del entretenimiento internacional, estabilidad real. Y mientras el interés público continúa creciendo, una certeza se vuelve evidente. La historia que durante años permaneció lejos del foco ya no es un rumor, es una realidad compartida. Y eso abre inevitablemente una nueva etapa. Una etapa donde la mirada pública seguirá de cerca cada paso, pero donde, como hasta ahora, parece que será Adria quien decida exactamente qué mostrar y qué guardar solo para ella. Una nueva etapa para Adria Arjona. Entre la madurez personal y una carrera internacional en ascenso, la confirmación de su matrimonio no solo despertó interés por la vida sentimental de Adria Arjona, también abrió una conversación más amplia alrededor del momento vital que atraviesa actualmente una de las actrices latinas con mayor presencia internacional de su generación. Porque detrás del titular había algo más profundo que una noticia de entretenimiento. Había una transición visible, un cambio que quienes han seguido su recorrido profesional comenzaron a identificar desde hace tiempo. A sus 34 años, Adria Arjona parece encontrarse en un punto especialmente sólido. Por un lado, su carrera continúa creciendo dentro de una industria exigente y competitiva como Hollywood. Por otro,
Su vida personal transmite estabilidad, claridad y una sensación de equilibrio que en los últimos años se ha vuelto cada vez más evidente. La combinación no pasó desapercibida. En distintos espacios culturales y de análisis mediático, su nombre comenzó a aparecer asociado a una idea concreta: madurez. No solo profesional, también emocional. Y ese detalle explica por qué la noticia de su matrimonio generó un impacto distinto al habitual. No se percibió como una revelación impulsiva. No fue interpretada como una noticia diseñada para generar titulares rápidos. Fue vista como la confirmación de una etapa construida con tiempo, como el reflejo de alguien que ha aprendido a separar con claridad la exposición pública de aquello que pertenece a su vida privada. Ese equilibrio se volvió uno de los temas más comentados después del anuncio. Durante años, la actriz desarrolló una presencia pública cuidadosamente medida, siempre visible desde el trabajo, siempre disponible en relación con sus proyectos, siempre conectada con el público desde el cine, pero al mismo tiempo profundamente reservada respecto a su intimidad. Ese modelo, que durante mucho tiempo parecía poco habitual dentro del entretenimiento internacional, hoy empieza a verse como una tendencia más frecuente entre artistas contemporáneos. Cada vez más figuras públicas deciden establecer límites, compartir menos, elegir mejor, preservar espacios personales. Y Adria Arjona parece representar esa transformación de manera especialmente clara. Su matrimonio no se convirtió en una campaña de imagen, no fue acompañado de una narrativa artificial, no apareció rodeado de sobreexposición, se integró con naturalidad dentro de su presente, y eso hizo que el anuncio tuviera un efecto particular. La conversación pública se desplazó del simple dato sentimental hacia una reflexión más amplia sobre el tiempo, la privacidad y la forma en que una figura pública puede construir una historia propia sin entregarla completamente al espectáculo. También coincidió con una etapa profesional muy significativa. En los últimos años, Adria ha fortalecido su lugar dentro de la industria cinematográfica internacional. Su nombre aparece en proyectos cada vez más visibles. La crítica ha destacado su versatilidad. Su presencia en pantalla ha evolucionado, y su imagen como actriz latina dentro del panorama global se ha consolidado con firmeza. Eso convierte este momento en uno especialmente simbólico, porque no se trata solo de éxito profesional, ni solo de estabilidad sentimental. Se trata de una etapa donde ambas dimensiones parecen avanzar al mismo tiempo, y en el mundo del entretenimiento esa combinación no siempre es sencilla. Los calendarios de rodaje cambian constantemente. Los viajes internacionales modifican rutinas. La presión mediática exige exposición. Las expectativas externas aumentan. Construir estabilidad personal dentro de ese ritmo requiere una estructura emocional muy sólida. Por eso, la historia de Adria ha despertado tanta atención entre seguidores y observadores del mundo cultural. Muchos identifican en ella una imagen contemporánea de éxito distinta a la tradicional, no basada exclusivamente en reconocimiento público, sino también en la capacidad de sostener un espacio íntimo real mientras la carrera continúa creciendo. Ese equilibrio se ha convertido en uno de los aspectos más valorados por quienes siguen de cerca su trayectoria. Y naturalmente surgen nuevas preguntas. ¿Cambiará su relación con el espacio público después de esta confirmación? ¿Se mostrará más abierta respecto a su vida privada? ¿Veremos a la pareja en futuras apariciones públicas? ¿O seguirá manteniendo el mismo nivel de discreción que ha definido esta historia desde el principio? Por ahora no hay señales claras, y quizá esa ausencia de certezas forma parte del propio mensaje. Porque si algo ha quedado claro en este recorrido, es que Adria Arjona parece sentirse cómoda tomando decisiones a su ritmo, sin responder a presiones externas, sin acelerar tiempos, sin convertir cada paso en una declaración pública. Eso ha sido constante, y probablemente seguirá haciéndolo. Lo cierto es que su matrimonio ya forma parte de una nueva etapa. Una etapa que llega en un momento de consolidación artística y crecimiento personal. Una etapa donde la actriz parece moverse con más tranquilidad que nunca, con una carrera fuerte, con reconocimiento internacional, y con una historia sentimental que, después de años lejos del foco, finalmente ha encontrado su momento para ser compartida. Desde fuera, la escena resulta significativa, no por el impacto inmediato del titular, sino por lo que representa. Una mujer de 34 años que construyó su carrera con paciencia, que protegió cuidadosamente aquello que consideraba esencial, y que decidió hablar cuando sintió que podía hacerlo desde la calma, sin espectáculo, sin urgencia, sin necesidad de demostrar nada. En una época dominada por la velocidad y la exposición permanente, ese gesto tiene un peso especial, porque recuerda algo que a veces se pierde dentro del entretenimiento contemporáneo, que algunas historias no necesitan anunciarse en el momento en que nacen. Pueden crecer en silencio, fortalecerse lejos de la mirada pública, y compartirse solo cuando quienes las viven sienten que ya están listas para hacerlo. Adria Arjona ha dado ese paso, y aunque muchas preguntas siguen abiertas, su presente deja una imagen clara.
una carrera en expansión, una estabilidad personal construida con discreción y una nueva etapa que despierta atención mucho más allá del mundo del espectáculo. Ahora la conversación queda abierta para ustedes. ¿Qué piensan sobre la decisión de Adria Arjona de hacer pública su matrimonio en este momento de su vida? ¿Creen que seguirá manteniendo esa reserva que la caracteriza o estamos viendo el comienzo de una etapa más abierta frente al público? Déjenos su opinión en los comentarios. Y si les gustó este reportaje, no olviden comentar, dejar su like y suscribirse para seguir acompañándonos en nuevas historias del mundo cultural y del cine internacional.